El Evangelio de Juan nos presenta los milagros de Jesús no como meros actos sobrenaturales, sino como señales que revelan la identidad mesiánica y su misión redentora. Exploraremos cómo esas señales, cuidadosamente seleccionadas por el evangelista, fueron escritas con un propósito fundamental, y fue que Jesús pueda demostrar que es el Hijo de Dios. Cada milagro, desde la conversión del agua del vino en Caná hasta la sanación del paralítico en Betesda, es una manifestación del poder divino que apunta hacia Jesús como el Hijo de Dios. En este sentido, los milagros no son solamente eventos históricos, sino son teofanías que revelan el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Los invitamos a que nos acompañen a esta exploración teológica y veremos cómo la Biblia y los diferentes contextos revelan una espiritualidad para nuestros días. Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde exploraremos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana titula Señales que indican el camino. El estudio de esta semana nos llevará a través de algunos milagros, señales que nos van a hacer explorar un poco más sobre la identidad de Jesucristo. El hombre en el estanque de Betesda, y bajo estos textos que nosotros vamos a ir explorando, nos recordará cómo esto no solamente fue escrito para que puedan creer quienes fueron testigos allá, sino que también creamos en nuestros días. Por eso vamos a ir a leer el texto clave que tenemos para hoy, el cual se encuentra en Juan, en el capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna por medio de Él. Queridos amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a este espacio donde vamos a explorar la palabra de hoy. Hoy nos acompañan dos invitados, estudiosos de las Escrituras, misioneros, pastores que administran un distrito misionero. Está Freddy Almendras y David Idagua. Estamos muy contentos de tenerlos para poder explorar estos milagros, estas señales maravillosas del Señor Jesucristo. Y vamos a dar la bienvenida a David. Vamos a pedirle que por favor él haga un saludo especial a nuestra audiencia. Muy buenos días a cada uno de las personas que están presenciando el programa de Axiomas. Estamos muy contentos de poder estar aquí acompañando con el estudio de la Biblia de esta primera lección. Muchas gracias, estamos muy contentos de tenerte, David, bienvenido. Y por supuesto también a Freddy, una cordial bienvenida. Un saludo por favor a nuestra audiencia. Es realmente un privilegio poder estar presente en este programa con una asistencia de muchos internautas y gente que va a estar estudiando con nosotros el tema de hoy. Por favor, Freddy, guíanos en una oración inicial para que comencemos el estudio. Oremos. Bendito Padre, gracias por la oportunidad de poder aprender más de ti a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en el camino de conocer a ese Redentor que nos salva. Rogamos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para que nosotros podamos explorar justamente el Evangelio de Juan, vamos a ir a ver algunos bloques narrativos. La primera parte, que habla de la primera señal justamente, está en Juan. Nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan, ustedes pueden ir a su Biblia, Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, y allí vamos a formular la siguiente cuestión. ¿Qué significado tuvo este primer milagro de Jesús y cómo impactó la fe de sus discípulos? Es una pregunta que tú también puedes contestar, pero vamos a enviar la cuestión también allí a Freddy.
Bueno, uno de los primeros milagros que muestran el camino de Jesús como nuestro Redentor está en las bodas de Canaán de Galilea, ¿no? Allí en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Algo importante, ¿no? Jesús y sus discípulos asistieron a la boda, y la temática es interesante porque ahí los discípulos vieron uno de los milagros más importantes de Jesús en su inicio del camino como Redentor y Libertador. Bueno, no voy a leer todo el texto, pero conocemos la historia. Jesús estaba en la boda, en un momento se acabó el vino, y entonces fue una alerta. La mamá de Jesús se enteró del problema, inmediatamente habló a Jesús, y aunque Jesús dijo: no es mi tiempo, todo estaba preparado de manera importante para que esto ocurra. En ese momento pidió a todos los sirvientes que hicieran caso a Jesús, y Jesús agarró y convirtió el agua, haciendo llenar muchos tanques y tinajas de agua, lo convirtió en vino. Lo interesante de acá es que este vino, dice Elena G. de Huay, que era un vino que no era ya macerado, sino era un vino muy natural y muy agradable para el paladar. Ahora, este texto tiene algo importante. Cuando Moisés entró como libertador del pueblo de Israel, él hizo un milagro interesante en el río Nilo. Agarró y convirtió las aguas del Nilo en sangre. En esta ocasión, Jesús está convirtiendo el agua en vino. Allá fue una de las plagas para liberar al pueblo. Aquí fue un milagro para poder hacer entender que Él era todopoderoso para poder liberar a nosotros de este tiempo y a los de este tiempo de la libertad del pecado. Muy interesante tener en cuenta esto que mencionas allí, Freddy, liberación, un concepto clave. Jesús vino a liberar con esta señal, igual que la señal que tuvo allá Moisés, una especie de antitipo que encontramos allí. Y obviamente tenemos que ir avanzando en otra perícopa, en otro bloque narrativo del Evangelio de Juan. Y ahora nos vamos a dirigir un poco más adelante en Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Y allí encontramos justamente el milagro en Galilea. Podríamos allí hacer la siguiente cuestión. ¿Qué nos señala, qué nos enseña esta sanación del Hijo Noble sobre la verdadera fe en la palabra de Jesús? ¿Por qué debemos nosotros confiar tanto en las palabras de Jesús, en las promesas de Dios? Es la pregunta también que hacemos a David. Gracias, Jorge. Cuando leemos esta parte de la historia registrada en Juan capítulo 4, el texto nos lleva a reflexionar la segunda señal que Jesús va demostrando, y el libro de Juan hace una conexión entre la primer señal realizada en las bodas de Caná con esta, en la cual argumenta que estas señales servían para que las personas pudiesen ser ayudadas en comprender la identidad del Mesías. Cuando Jesús comienza a tener con esta interactividad con el noble, el principio no era solamente la sanidad. Jesús estaba procurando buscar la necesidad que tenía el noble, ¿no? Aparte de la necesidad en la cual tenía el hijo de ser curado, el noble también tenía una necesidad espiritual, y Jesús quería abordar ese tema. Cuando Jesús sana a su hijo, también ayuda a abrir los ojos espiritualmente al noble, quien pudo identificar la identidad también de Jesús, ¿no? Esto también nos lleva a comprender de que por más señales poderosas que hayan, estas señales, algunos podrían decir milagros, no son completamente un rasgo total de identificación a un Mesías, ¿no? Porque el diablo, Satanás, también tiene el poder para hacer señales sobrenaturales. Lo que evidenció que pudiese darse esta sanidad no fue la evidencia externa, sino fue la fe que demostró el noble al confiar plenamente en la palabra de Jesús, y esto señala la evidencia de la autoridad de Jesús.
una fe que sin dudas tuvo que ir aumentando, ¿no? Una fe que al principio tal vez se aminoraba por la situación. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Tal vez quienes nos están escuchando, ustedes amigos, amigas, tienen la fe aminorada en este momento, pero que puede en el camino, como este noble, ir aumentando, creyendo en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a avanzar un poco más, mis queridos amigos y amigas, y ahora vamos a ir al capítulo 5, el siguiente capítulo en Juan. Ese capítulo, los versículos 1 al 9, nos hablan de un milagro que sucede en el estanque de Betesda. Una señal, así como la llama Juan. Y aquí podemos hacer otro cuestionamiento. ¿Por qué Jesús eligió sanar en sábado? ¿Qué mensaje nos deja esto sobre el propósito del sábado? Vamos a considerar esto y vamos a ver los detalles de esta historia. Adelante, por favor, con la respuesta también a nuestro querido apreciado Freddy. Jorge, mira, realmente el capítulo 5 nos muestra cómo Jesús intencionalmente hace varias actividades. La primera, como tú mencionaste, es que él fue en sábado al estanque de Betesda a sanar al paralítico intencionalmente, ¿no? Pero la segunda es también lo que dice acá, que Jesús le preguntó al paralítico si quería ser sano. Es una pregunta que pareciese o tuviera un contexto medio burlón inclusive, ¿no? O burlesco, porque se supone que él quería sanarse. Pero Dios estaba preguntando ello por un motivo. Hay mucha gente, incluyendo hoy en día a nosotros dentro de la iglesia, que estamos enfermos de algún problema espiritual o capaz de un problema físico también, pero no, nos hemos acostumbrado a estar enfermos. Entonces, el Señor Jesús conocía el corazón y por eso le preguntó si quería ser sano. E inmediatamente hizo algo práctico. No le dijo, si quieres, sánate, no. Le dijo, levántate, toma tu lecho y camina. Le dio una orden. Y esa orden demuestra que Dios quiere ordenar nuestra vida para que podamos renovar nuestra manera de vivir en relación con Dios. Y ahí hay una respuesta del paralítico. Ahí en el versículo 7, 8 y 9, el enfermo dice que se levantó, tuvo la fe en creer en el que le estaba hablando. Él estaba buscando la sanidad en un lugar equivocado. Él creía que el milagro del estanque lo iba a salvar, pero ahora se encontró con el verdadero autor de milagros, que es Jesús, y creyó y se levantó porque tuvo fe y siguió. Esa es la fe que Dios está esperando hoy también de nosotros, creer para salir de nuestros problemas, para salir de nuestra parálisis espiritual y seguir adelante. Hay cosas que parecieran que se han repetido muchas veces. Él había ido al estanque tantas veces. Él tenía la intención de la sanidad tantas veces. Esa súplica. Pero creo que nunca antes había tenido un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús cambia. Tal vez has intentado de muchas maneras, de diversas formas, poder estar más cerca del Señor, cumplir algún tipo de misión. Pero aún no hubo respuesta. Ese encuentro con Jesús, como tuvo el paralítico, es un encuentro que también podrías tener tú. Te invitamos a que podamos reflexionar en algunas preguntas que te dejamos, en algunas cuestiones que vienen a nuestra mente, ¿no? ¿Qué lección podemos nosotros aprender sobre la fe y la vida diaria en los milagros de Jesús? ¿Cómo podemos identificar hoy en día esas señales que Dios nos quiere dar para que podamos fortalecer nuestra fe? ¿Cómo podemos creer más en esas promesas que el Señor nos hace, en las indicaciones y la libertad que nos deja a cada uno de nosotros de responder voluntariamente? Invitamos a nuestros amigos y amigas a que también puedan estudiar más la palabra de Dios. En este momento sale en pantalla un código QR en el que ustedes pueden escanear y van a conocer un poco más acerca de cómo contactarse, tener un estudio bíblico, profundizar más la Biblia. Así que los invitamos, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con más de Axiomas.
explorando los milagros, las señales de Jesús en el Evangelio de Juan. En este bloque nos centraremos en la dureza del corazón de los líderes religiosos frente a estos actos, estas señales milagrosas de nuestro Señor Jesús. Vamos a enfocarnos en una cuestión temática ahora, que son justamente los corazones duros. ¿Qué podemos aprender de la reacción de los fariseos ante esos milagros en Betesda? ¿Cómo podemos evitar esa dureza de corazón frente a las verdades espirituales que el Señor nos presenta en su palabra, que nos presenta a través de las experiencias que podemos vivir como seguidores de Cristo? Y pues para poder ir un poco más avanzando también en estas cuestionantes, pues debemos otra vez indicar qué implican esta dureza de corazón en nuestra capacidad para aceptar las verdades de la Biblia. Por favor, allí pedimos, estimado David, que nos pueda contestar esta pregunta. Gracias. En este pasaje nos lleva a analizar y a reflexionar acerca de la respuesta de los líderes religiosos ante el episodio de ver esta señal en la cual Jesús sana a un paralítico, a una persona incapacitada durante 38 años, situación que debería haber causado un motivo de gozo y regocijo, pero al contrario de ello, la respuesta de los líderes religiosos fue endurecer su corazón, perseguir a Jesús y planear matarlo, porque había quebrantado o violado la ley del que fue sanar en sábado. Ante las leyes judías, la sanidad en sábado solo estaba permitido en caso de emergencia. Al considerar un hombre que estaba 38 años postrado con esa incapacidad, ya no era considerada una emergencia, ya era algo que hasta habían asimilado tener a esa persona incapacitada, por lo cual los líderes cerraron su corazón, y hasta el hecho de que Jesús le diga a esta persona, toma tu lecho y anda, fue considerado de igual quebranto de las leyes que ellos habían establecido. El propósito de Jesús fue llevar ante los líderes religiosos a que ellos pudiesen comprender las verdades bíblicas que están más allá de todas leyes humanas que impiden y sofocan nuestra fe. También nos da para comprender e ilustrar de la obstinación espiritual, la ceguera espiritual que tienen algunos líderes religiosos que les impiden ver las señales, por más claras que estén y que vengan de parte de Dios. Frente a esa ceguera espiritual no permiten ver debido a la corrupción de los corazones. Entonces, analizando el caso de los líderes religiosos, ellos esperaban un Mesías que pueda liberarlos de la opresión de Roma, el apego al poder, como también las cosas que ellos tenían, impidieron que su corazón esté dispuestos a conocer la verdad que Jesús quería presentarle. Y entonces este pasaje nos muestra el peligro que puede suceder el no reconocer las señales del Señor, las obras del Señor, por tener por prioridad nuestras creencias y nuestros deseos. Por priorizar en cierta medida todo lo que tiene que ver con algún tipo de invención humana y propósito humano para beneficio de ellos, ¿no? Ellos buscaban obviamente solamente su beneficio, y eso endurecía aún más su corazón, y cualquier señal divina pues era para ellos con ningún propósito. Es muy interesante allí una aclaración muy buena, y tenemos que seguir nosotros reflexionando al respecto. Y vamos a preguntarnos ahora, ¿cómo podemos cultivar más bien un corazón abierto? Todo lo contrario, más receptivo a las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta, Freddy? Jorge, mira, para cultivar un corazón abierto y receptivo, nosotros tenemos que empezar a realizar algunas prácticas y actitudes, ¿no? Y yo resumí algunas prácticas acá, que serían un consejo para nuestros amigos que nos están siguiendo. Primero debemos centrarnos en soluciones y no en el problema, ¿no? Y en vez de ver el problema, ese problema a Cristo, ¿no? A veces estamos más enfocados en las actitudes negativas que en las soluciones. También, en segundo lugar, debemos tener fe y obediencia a la palabra de Dios. Especialmente a la palabra de Cristo lo tuvo el que estaba en el estanque de Betesda.
él podía no haberse levantado de su posición de paralítico, pero le escuchó, tuvo fe y obediencia a Cristo. Lo vemos también ahí en el noble que obedece la palabra del Señor. Exacto. En tercer lugar, debemos evitar la obstinación espiritual, que aquí nuestro amigo David ya lo explicó, ¿no? Hay muchos que quieren ver con el enfoque que a ellos les parece y no desde el enfoque que Cristo quiere enseñarnos. En cuarto lugar, reconocer las señales de Dios. Y cuando tú te obstinas, a veces es imposible ver las señales que Dios te está presentando. Dijimos en el primer bloque que el milagro de Jesús en la boda de Canaán estaba haciendo una puerta para poder mostrar a un Jesús libertador. Así como Moisés, un libertador, Jesús era el libertador, pero un libertador eterno, ¿no? Y en quinto lugar, la redención completa solo se encuentra en Cristo Jesús. Puedes acudir a muchos lugares, puedes tener mucho conocimiento, puedes creer que tienes mucha sabiduría. De paso, eso pasaba con los fariseos, ¿no? Pero el único camino real es aceptar y creer a Cristo. Luego de haber tenido todas estas sugerencias, estos consejos, vamos a ir a una pausa y regresaremos con las conclusiones para que reflexionemos en la última parte. Pero antes, queridos amigos, amigas, ustedes que están ahí presentes, queremos que puedan escanear este QR que aparecerá en pantalla para que puedas profundizar más sobre la palabra de Dios. En breve regresamos con más de Axiomas. Hemos visto cómo los milagros, las señales de Jesús, no solo revelan el poder divino, sino que también nos llaman a tener más fe y comprensión más profunda en las promesas del Señor. En esos milagros que el Señor quiere para nosotros hasta nuestros días. Vamos a hacer reflexiones finales. ¿Cómo nosotros, de qué manera podemos aprender sobre la relación entre la fe y la obediencia por medio de estos relatos? Vamos a pedir, por favor, estimado David, que nos puedas ilustrar. Gracias, Jorge. Cuando analizamos los relatos leídos, vemos la gran similitud y la relación que hay entre obediencia y fe. Por ejemplo, la fe nos lleva a poder accionar. La fe demostrada en estos relatos no es solamente un sentimiento pasivo, sino que la fe los lleva a poder concretar alguna acción. Vemos el caso en la señal realizada con el paralítico. Jesús le dice: levanta tu lecho, camina y anda. La persona, ¿no?, tuvo la fe necesaria para confiar en las palabras de Jesús sin tener una garantía de que iba a ser sanado. Y entonces esa fe que él demuestra, la concreta con obediencia, se levanta y el resultado es que tiene la sanidad. También podemos ver que la obediencia es una manera de concretar o expresar nuestra fe. Cuando el noble recibe las palabras de Jesús que su hijo iba a vivir, él comienza a creer en las palabras que Jesús le dice y retorna a casa sin ver el milagro. Y entonces vemos que su fe fue recompensada con la sanidad de su hijo. Otra cosa que logramos aprender a través de estas lecciones o a través de estudiar esta parte de la Biblia es entender que necesitamos obedecer a pesar de las dudas que puedan presentarse en nuestra vida. El paralítico había estado 38 años postrado con esa incapacidad. Él pudo haber tenido dudas si realmente iba a tener la sanidad, pero la fe que él demostró fue demostrada con la obediencia, al confiar en las palabras de Jesús, al levantarse, y vemos la evidencia entonces de que fue sanado por la fe que él demostró a pesar de que pudo generarse dudas en ese momento. Como también podemos destacar de que la fe a través de la fe podemos y debemos obedecer a pesar de que no comprendamos completamente las instrucciones. Cuando Jesús ordena a los sirvientes que llenen las tinajas de agua, los sirvientes llenaron las tinajas de agua sin comprender cómo esto iba a dar solución a su falta de vino. La fe en las palabras de Jesús hace que estas personas llenen y puedan presenciar esta señal maravillosa de Jesús.
A consecuencia de ello, entonces vieron de que a pesar de que no comprendieron, fue mejor obedecer a Jesús y el resultado fue maravilloso. En resumen, podemos entonces comprender de que una fe genuina nos lleva a la obediencia. Y la obediencia entonces es algo natural que sale de aquellas personas que tienen una fe auténtica. Y el tener esa fe auténtica entonces va a prepararnos para poder recibir las bendiciones y los milagros que vienen de Dios. En todas estas tres señales que hemos visto, la fe se evidencia por la obediencia. Hay una participación muy importante de nosotros siendo fieles y obedientes a Dios, a sus promesas y a sus palabras. Y de igual manera tenemos que reflexionar en qué nosotros podríamos aprender, cómo nosotros podríamos aplicar estas enseñanzas de los milagros ahora, para nuestra vida actual. Cómo esos milagros podrían impactar nuestro corazón, nuestro ser. Adelante, Freddy. Mira, Jorge y querida audiencia, ¿no? La manera en que podemos aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida hoy es de la siguiente manera. Hice un resumen de 7 pasos que podemos hacer. Primero, debemos confiar en la palabra de Dios. Muchos de nosotros estudiamos la palabra. Hay varios pasajes que puede hasta tenernos en un momento de un contraste, ¿no? Pero por fe debemos obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, aunque no entendamos, como decía David, actuar por fe. Y ese es un camino importante. En tercer lugar, ponerse en un momento de fortaleza, confiando más en Dios, aunque tengamos incredulidad. ¿Cuántas veces hay personas que van a ver un enfermo y no creen que se va a sanar? Yo sé que muchas veces pasó eso, pero hay gente que va con fe y que aunque yo no crea pueda tener fe por encima de la incredulidad. También mantener un corazón receptivo. La Biblia nos dice claramente que nuestro corazón debe estar abierto a las promesas de Dios, y muchas veces ese corazón se cierra y deja de ser receptivo, igual que en los 3 pasajes, en las 3 historias que vimos. En quinto lugar, mostrar compasión y ayuda. Jesús fue un ser humano que mostró el camino de la compasión y de la ayuda. Y su milagro en sábado, para mostrarnos que en sábado también debemos tener compasión y ayudar a otros, ¿no? En sexto lugar, buscar un significado espiritual profundo en nuestras vidas. Que cada acto que hagamos pueda sentir en nuestro ser que estamos haciendo algo bueno para poder tener esa satisfacción de asemejarnos más a Jesús. Y por último, qué lindo 7 consejos con el número perfecto: practicar la empatía. Y saben, la empatía no es más que ponerme en el lugar del otro. A veces podemos no entender a la otra persona, pero yo debo ponerme en su lugar y mostrarle ayuda, mostrarle que aunque no lo entienda, voy a estar a su lado. Saben, al incorporar estos 7 pasos, estas 7 prácticas, podremos reflejar el amor de Dios y el poder de Dios a nuestros semejantes, viviendo una vida de fe y de amor con ellos. Te invito, querido amigo, a que tú puedas poner estas 7 enseñanzas que vimos hoy como una práctica en tu vida para ser más semejante a Jesús. Amén, qué lindo. Realmente es muy bueno que nosotros podamos aprender más de esto. Por eso no debes tú perderte ninguno de estos programas que estamos realizando con mucho cariño para ti. Tú que nos acompañas y estás con nosotros, hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio y te damos las gracias por acompañarnos. Damos las gracias aquí a David, a Freddy. Muchas gracias por haber estado aquí y haber impartido este conocimiento, compartido también este conocimiento bíblico para todos nuestros amigos y amigas. Queridos amigos y amigas que nos están siguiendo, sin duda ha sido algo muy, muy especial, muy bueno para nosotros poder conocer más de las señales. 3 primeras señales que hemos visto del Evangelio, 7 en total, todas para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene un propósito para tu vida.
Estamos muy felices de poder compartir y vamos a continuar haciéndolo en siguientes programas. Que Dios los bendiga y que pueda siempre darles ricas señales de su amor en su vida.